Muchas veces hemos hablado aquí a raíz de las noticias, de hechos cotidianos, de realidades de la crónica policial, cuando uno se enfrenta a una situación delictiva, cómo juegan las emociones, cómo juegan los sentimientos, cómo juega la valentía, el miedo, las consecuencias, el poder pensar en las consecuencias de nuestros actos. En una situación determinada uno ese pensamiento, esa línea de razonamiento calma, ponderada, la pierde y actúa en caliente y se equivoca. Pero una cosa es de pronto en la vida cotidiana tomar una decisión en caliente o decir algo cuando uno está enojado y que después se arrepiente, por lo general sucede. Que bueno, más allá de repente ofender a alguien, que no es menor, ¿no? Pero bueno, uno puede de pronto subsanarlo. Pero cuando tomamos una decisión en caliente que tiene consecuencias muy profundas, que van muy lejos, cuando hablamos de poner en riesgo la vida de otros o quitarle la vida a otros, ya ahí la cosa se pone muy delicada, mucho más de lo que podemos pensar así en frío, porque bueno, sentados aquí en un living, hablando en términos normales, uno puede tener cierta capacidad de racionamiento que después, o cuando te pasa algo, o cuando estás en una situación extrema, toda esa calma desaparece. Estamos hablando de la legítima defensa, algo que está muy presente permanentemente, que tiene un hilo muy delgado entre lo que es legítima defensa y lo que no es, o entre lo que es legítima defensa y lo que es ilegítima defensa. Y bueno, en una actitud de estas o en esta delgada línea es lo que divide la libertad y la cárcel. La legítima defensa, doctor Mateo Fabra, ¿qué es? Porque yo puedo considerar de que me defiendo legítimamente, estoy defendiendo mis intereses, mi familia, me siento vulnerado en mi privacidad. Es una defensa legítima, le di un tiro a esta persona o la lastimé porque yo considero que es legítimo, pero no es a criterio de la persona o de la situación, más allá de que hay veces que los sentimientos nos juegan una mala pasada. Tenemos que tener bien clarito esto, ¿verdad? Aún en Sí, situaciones extremas. es que es un tema muy complejo. Inciden en esa situación un montón de elementos, elementos psicológicos, sociales, de tiempo, de espacio, de reacción, de acción, emocionales. Hay un montón de incidencias. Lo importante es, y esto sirve para cualquier campo de la vida en el que nosotros querramos hacer referencia. Si tú tienes un problema en un enchufe y pones dos personas, un electricista profesional y una persona que no sabe o que apenas tiene algún conocimiento o que no sabe nada, las reacciones de esas personas para solucionar ese problema van a ser completamente diferentes. ¿En dónde está la diferencia? En la información que tenga esa persona sobre lo que tiene que solucionar. ¿A qué voy con esto? Si las personas tenemos en nuestra cabeza información, funcionamos como una computadora. Si tú en el disco duro tienes mucha información, obviamente que el trabajo que vas a poder hacer con ese equipo es de una calidad superior a una computadora que no tiene información en su disco duro. Nosotros funcionamos igual. Si nosotros, aunque teóricamente tenemos mucha información, sabemos lo que es la legítima defensa, sabemos cuáles son los requisitos que nos exige la ley para actuar en legítima defensa, sabemos cuáles son las consecuencias y las probables hipótesis que se pueden plantear, nuestra reacción en un momento de esos puede ser muy distinta y puede llegar a convertirse en una situación de legítima defensa o puede haber otras situaciones, por ejemplo, un abuso de la legítima defensa que termina contigo en las rosas. Entonces la diferencia está, y por eso el interés nuestro ha sido siempre informar a la gente para que la gente sepa y tenga en su disco duro la información necesaria para tomar decisiones. Si tú tienes información, seguramente la decisión que vas a tomar va a ser Lo más acertada posible. lo más acertada posible. Por eso el conocimiento, el estudiar, el saber, el informarse, a nadie le podemos pedir que vaya a la Facultad de Derecho a hacer abogacía para saber lo que es la legítima defensa. Pero es muy sencillo. Agarre el Código Penal, agarre la Constitución, lea, porque esas son cosas que le regulan la vida a usted las 24 horas del día.
No tenga miedo a agarrar la Constitución y leer, no tenga miedo a agarrar el Como así código. chiquitita, no tenga miedo. Claro. Y hay una máxima muy importante, el desconocimiento de ley no exime de pena. Obviamente. Aquel argumento de decir, yo no sabía que esto era así, frente a la justicia, no te va a librar de el castigo. No es que digan, no sabía usted, señor, no sabía. Bueno, entonces vaya para su casa. No es así, eso es bueno que lo sepamos, que muchos pueden decir, como no sé, a mí no me pueden decir nada. Claro que nos pueden decir. Es un error, porque el desconocimiento de la ley no exime a la persona de su responsabilidad. Solo hay una excepción que se admite, es en el caso de las faltas, y también en determinadas circunstancias no las siempre. Faltas con el tribunal de faltas, con el juzgado de faltas. Las faltas previstas en el Código Penal. Bien. El desconocimiento de las faltas exime a la persona de responsabilidad, no en todos los casos tampoco, es en algunos casos nada más. Pero son excepciones y como tal están expresamente previstas en la normativa, en la ley, en el código, en lo que sea. ¿Cuáles son los requisitos, Mateo? Déjame ir un poquito para atrás porque la gente tiene que entender. La legítima defensa es un permiso que nos otorga la ley a nosotros para que nosotros podamos defender nuestros derechos. ¿En qué circunstancias? Bueno, entonces vamos un poquito para atrás. Como sociedad estamos organizados y tenemos un estatuto, ¿verdad? Así como el estatuto de un cuadro de fútbol, como el estatuto de un edificio, el reglamento de copropiedad de un edificio, es la disposición que regula la conducta y el convivir de las personas que habitan en ese edificio, ¿verdad? En la sociedad uruguaya tenemos pautas de conducta que están basadas en la Constitución de la República. La Constitución de la República nos establece derechos y obligaciones a todas las personas y al Estado también las obligaciones que tiene. Entre esas obligaciones está la de la protección de los derechos de las personas. Los derechos de las personas que están detallados, no taxativamente, pero es un ejemplo en el artículo 7, dice que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de sus derechos a la vida, a la libertad, al honor, al trabajo, a la propiedad, y más allá de eso, a todo aquello que se considere derecho inherente a la persona humana. Por el solo hecho de ser una persona humana, nosotros ya tenemos un montón de derechos. Esos derechos, el Estado tiene la obligación de protegerlos, ¿no? Y para eso existe la autoridad, existe el gobierno, existe la autoridad nacional, ¿verdad? Entonces, en ese orden, el Estado debería protegerme a mí las 24 horas de que yo pueda hacer uso y goce de mi vida y de mi integridad física y de mi libertad siempre, en todo momento. El Estado tiene la obligación de protegerme. Para el Estado, obviamente que es absolutamente imposible, porque es humanamente imposible, proteger los derechos de todas las personas en todo momento. Porque tendríamos que andar con un policía al costado, cuidándonos de que nadie nos lastime, de que nadie nos prive de libertad, de que nadie nos mate, de que no... A ver, y eso es imposible. Entonces, ante esa imposibilidad física, ante esa imposibilidad lógica, la Constitución y después todas las normas, el artículo 26 del Código Penal nos dice, muchachos, el Estado no puede estar con ustedes las 24 horas para protegerlos. Entonces, si ustedes ven en un momento que uno de esos derechos está en peligro o está siendo vulnerado, ustedes pueden defenderse. Pero también te pone determinados requisitos. No es en cualquier circunstancia que tú puedes actuar de tal o cual manera. Existen los 3 requisitos de la legítima defensa que están previstos en el artículo 26 del Código Penal. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo soy víctima de una agresión ilegítima, que es el primer requisito, si yo soy víctima de una agresión ilegítima, si alguien me agrede a mí, me acomete con un arma, viene a quitarme la vida o a lastimarme o a robarme o a lo que sea,
yo miro, no hay nadie que me defienda, no está el Estado presente para defenderme y proteger mis derechos. Entonces lo puedo hacer yo. Yo ocupo ese lugar, yo asumo la responsabilidad de proteger mis derechos y lo hago amparado en la ley. Y me defiendo. Ante un ataque que el Código define como agresión ilegítima, yo puedo defenderme. Y ahí arrancamos con el análisis de uno de los requisitos más importantes, porque ¿de qué manera puedo yo protegerme? ¿Cómo debo defenderme? ¿Tiene que haber proporcionalidad? ¿Tiene que haber...? No. Uno de los mitos que hay que ventilar y hacer desaparecer, desterrar, es el mito de la proporcionalidad. La proporcionalidad no está exigida en el artículo 26 del Código Penal. ¿Esto qué quiere decir? Que si me vienen a atacar con un cuchillo, yo puedo responder con un revólver. Es más, si te atacan sin arma, tú puedes usar un arma para repeler la agresión. Arma de fuego, arma Sí, blanca. Sí. Lo primero, el primer requisito, ser víctima de una agresión ilegítima. ¿Qué quiero decir con esto? A mí puede venir una persona a agredirme de forma legítima. ¿Cómo es posible esto? Si viene un policía a detenerme por una orden judicial o porque yo estoy cometiendo un delito, ese policía me está agrediendo, me va a esposar, me va a privar de mi libertad, capaz que hasta tiene que darme algún golpecito para cumplir su tarea, y quiere decir que está cometiendo un delito de lesiones también. A ver, entonces, si ese funcionario está cumpliendo la ley, esa agresión no es ilegítima, es una agresión legítima. Es como cuando el alguacil del juzgado va a una casa y entran haciendo uso de una ganzúa con un cerrajero, entran a un domicilio. ¿Eso es violación de domicilio? Bueno, en principio sí, pero si hay una ley o una sentencia que lo dispone, que lo ordena, ya no es ilegítimo, al contrario, es legítimo. Entonces ahí está la diferencia. Ahora, si una persona me agrede a mí, por más que sea justificado en el sentido de que esa persona pueda entender que tiene que agredirme, desde mi punto de vista siempre es ilegítimo, porque nadie tiene autorización para privarme de libertad, lastimarme, violarme, matarme, ni hacer nada que atente contra mis derechos. Si el policía lo hace es porque hay una ley que lo obliga incluso a privarme a mí de determinados derechos. Por ejemplo, la libertad cuando me lleva a la cárcel, me priva de libertad cuando me esposa, cuando me lleva a la comisaría, pero son agresiones legítimas. Ahora, la agresión ilegítima es cuando a ti te acomete alguien que pretende golpearte, lastimarte, poner en peligro algunos de los bienes que tú tienes, bienes jurídicos que llamamos nosotros, que es el derecho a la vida, la integridad física o tu salud. Entonces ahí tú puedes defenderte.